Hey, ¿qué onda amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro episodio más de La Jareta. Este es su podcast para veterinarios y no veterinarios que busca entretenerlos y hacerlos pasar un rato agradable. Sí, entretenido y alejarlos de esa semana tan estresante que pues todos tenemos. ¿Por qué no? Sacarles una sonrisa. Sí, El día de hoy vamos a comenzar con un tema. sí, un tema bastante interesante que es justo la medicina alternativa, la cual es una medicina que ofrece terapias que pueden ayudar al manejo del dolor producida por diferentes enfermedades. Es aquella que busca a través de tratamientos no convencionales dar solución a afecciones médicas generales, Güey. especialmente enfocadas en el dolor. Y bueno, algunas de estas terapias son la terapia neural, sueroterapia, homeopatía, campos magnéticos, biopuntura, ozonoterapia, quiropraxia y acupuntura. Y pues no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero por ahí tenemos un diplomadito de acupuntura y pues en el cual pudimos estar yo personalmente Yo voy a ser el que va a hacer las entrevistas. en el cual No, pudimos estar abordando algunos temas relacionados a esto del manejo de dolor con terapia neural, terapia de ozono y también un poquito de homeopatía y herbolaria, que en medicina veterinaria tampoco es muy abordada actualmente, pero esto todo lo estudié en medicina humana y posteriormente en medicina veterinaria. Bastante interesante, la verdad. Hay que tener un criterio pues muy abierto, ¿no? De entrada una mente y un criterio médico un poquito desapegado a lo cotidiano y a lo normal, porque sí es importante a veces creer que esto funciona de tal forma que está plasmada. Actualmente pues ya gracias a la ciencia es un poquito más comprobable el hecho de que estimulas paquetes neurovasculares. Anteriormente un poquito la acupuntura era estimular canales energéticos. No sé si lo llegaste a escuchar, güey, Sí, más o menos. pero actualmente, por lo menos en medicina humana, ya hay un libro de un doctor que se llama Alcocer, bastante elaborado en cuanto a la estimulación de los paquetes neurovasculares y donde aborda pues la neurología en general. ¡Huevos! Sí, problemitas técnicos, amigos, pero nada que no se pueda solucionar al momento. Sí, fallas técnicas como en todo, pero bueno, se soluciona. Pues total, te estaba contando, ya estábamos todos encuadrados y total. Ah, no, güey, es otra historia, güey. Ah, sí, Pero. Pues los paquetes neurovasculares, ¿no? Creo que me quedé. vasculonerviosos. O vasculonerviosos. A la inversa es el orden del factor no alterará el producto. Sí, un poco. Pues total, entonces que, como les comentaba, en medicina humana ya está un poquito más establecido pues todo esto de los paquetes neurovasculares, incluso la anatomía está sumamente descrita. No así en medicina veterinaria, por lo menos no alguna literatura que yo haya encontrado todavía hasta el momento. Hay como tal una muy buena literatura en donde te establece las prominencias óseas, trocánteres, epicóndilos, que es básicamente en lo que te basas al inicio en neurolocalizar anatómicamente un nervio, ¿no? Y pues de ahí empezarlo a estimular. Pero pues más allá de eso, creo que no está tan descrito al 100% como en medicina humana, ¿no? Sí, pues justamente creo que es algo también nuevo, como lo habíamos comentado en el capítulo antepasado, el de CBD. Ajá, También es de esas como medicinas, en cuestión de medicina veterinaria hablando, que se van introduciendo poco a poco. De alternativas. Ajá, que ahí van teniendo un poco de fuerza poquito a poquito. Que por cierto, el de CBD, coméntenos si quisieran un episodio a lo mejor un poquito más científico de cómo es toda la fisiopatología de, pues, del CBD dentro del organismo, porque creo que
Fue mucho de desmadre, pero pues, si quisieran uno muy serio, Que también aquí podríamos estarlo abordando no te también lo comenté, sin su pero tal momento. vez un punto así como a considerar fue que, por ejemplo, una médica veterinaria me dijo que estuvo chido, pero creo que justo, o sea, que estuvo muy chido, pero cuando hablamos un poquito más así, digamos, científico o formal, fue como que ahí como que le perdí ya un poco el interés. O sea, es médica veterinaria, pero me dice, pensando en la gente normal o bueno, que no estudia medicina, pues sí puede ser un poco aburrido, pero igual ustedes coméntenos Coméntenos, qué les parece, si es ustedes, bueno comentar ajá, esas justo, opiniones. saber Justo por qué si les gusta, dicen, si, güey, mejor leo un artículo, te los compartimos con muchísimo gusto. Igual de acupuntura les podemos compartir algunos libros. No para que lo practiquen, infórmense antes de quererlo practicar, pero pues para que estén informados y lo puedan recomendar en algún caso, o de ahí les surge el interés por querer estudiar algún diplomado o algo más, porque pues todavía no hay como tal algo más allá de profundización, es algo relativamente, como dice Andrés, nuevo, que bueno, ya tiene sus añísimos dentro de la cultura china. En el caso de lo que yo estudié acupuntura china, pero sí, estudien, se informen y verán que es algo pues bastante, en lo personal, bastante interesante, ¿no? Porque yo soy una persona que le gusta también un poco de la cuestión científica, irse hacia la cuestión un poquito astrológica, como más universal, espiritual en algún momento, y es algo que aborda y que aborda bastante interesante, ¿no? sí, igual, o sea, son temas bastante interesantes y justo como le comentaba esta doctora, pues tratamos de hacerlo lo más ameno que se pueda y también no tratar de hacerlo, o sea, sí abordar como tecnicismos o cosas como muy específicas, pero también como que tratamos aquí en este podcast tratar de hacerlo como más de desmadre, como un poquito más entre amigos, Simón, para que también se lleve como relax, más todo relax, fluido. pero igual usar los tecnicismos para que también se tenga ese, como diría Thanos, todo bastante equilibrado, todo Eso, bien equilibrado. y pues tú, amigo, no sé qué me quieras preguntar desde el punto de vista de ustedes como médicos veterinarios o especialistas o subespecialistas, con mucho respeto en algún momento, qué es lo que logran contemplar cuando envían un paciente a acupuntura. ¿Enviarían, recomendarían un paciente a acupuntura? ¿Bajo qué criterios ustedes lo recomendarían? Si no conocemos mucho del tema, ¿por qué es que no lo llegamos a recomendar? ¿Por qué es que a lo mejor a veces no estamos tan informados del tema? ¿Tú qué dudas tendrías si te llega un paciente a lo mejor no sé, que en algún momento no puede llegar a caminar, que en algún momento llegaste a leer en algún artículo que la acupuntura es uno de los métodos paliativos para la recuperación de este paciente, en algún momento con ciertos grados de enfermedad articular o de enfermedad ya degenerativas puedes llegarlos a ayudar como tal, ¿qué criterios recomendarías tú o tú tienes alguna duda dentro de esto? Pues bueno, para empezar, o sea, vamos a empezar desde los cimientos, desde el comienzo. Pues, o sea, yo sí también soy como de esa parte de, me gusta mucho pensar más allá de la medicina, lo científico, Ujú. pues pensar un poquito más en otras cosas, ¿no? Como tú Sí, claro. decías, lo mencionabas. Que a veces los médicos no somos muy dados a creer en algo más, ¿no? Sí, no, y en general, ¿no? O sea, la gente Y se también. respeta, ¿no? Iba a decir un chiste, pero mejor. Bueno, sí lo digo, chismo. O sea, bueno, los católicos, pues, no, o sea, igual, Dios. Pero bueno, o sea, sí como que nos falta, pues, tener como que la mente un poco más abierta, ¿no? Tener esas ideas. Pero, por ejemplo, en mi punto de vista, o sea, creo que la mente es algo muy poderoso en cuestión del ser humano. Entonces, yo cuando te conocí y me empezaste a platicar justamente de la medicina alternativa en animales, sí me causó un poco como de duda,
curiosidad de saber. A veces a quien les platico les causa un poco como de molestia, güey. O sea, como de decir, bueno, esto es así, esto es así, y eso no. Es como en todo, o sea, en medicina humana igual si a alguien le platicas a lo mejor de acupuntura, homeopatía, lo que quieras, pues igual va a decir, no mames, no digas mamás. Pero por ejemplo, yo, o sea, en lo personal, pues sí, por ejemplo, hablando de esa, en la parte humana, por ejemplo, la acupuntura yo creo que sí llega a funcionar un poquito por la cuestión, te digo, o sea, yo creo que la mente es muy poderosa y creo que es un factor muy importante en cuestión de la medicina alternativa. Hablando ya de homeopatía, creo que igual, no sé si también considerar dentro de ese rama de la mente, que igual que juega un papel bastante importante. Creo que tal vez la homeopatía sí en algún punto de la historia llegó a funcionar, porque obviamente a nuestros ancestros, pues, ¿qué recurrían? Pues a las plantas, tenían un amplio conocimiento de todo esto, de La herbolaria. la herbolaria y todo esto, y creo que en un punto pues sí llegó a funcionar, Que es diferente, o sea, la homeopatía y la herbolaria son diferentes. Yo, la verdad, también investigué un poquito de ambas ramas, teniendo un poquito más de fe o en algún punto, más confianza en recomendar a mis pacientes herbolaria que homeopatía. Esto ya es un tema muy sí, personal que seguramente alguno de ustedes que practique homeopatía o medicinas alternativas nos podría debatir, pero sí, justo, y bueno, o sea, pues obviamente pues cada cosa tiene, o sea, cada quien se especializa sí, en esas cosas, pero por ejemplo en medicina humana, pues sí, siento que la mente juega un papel bastante importante y en cuestión de tanto herbolaria como homeopatía, creo que, te digo, o sea, creo que en algún punto de la historia sí va a funcionar, pero igual, o sea, las enfermedades evolucionan, todo evoluciona y pues ahorita pues ya tenemos medicamentos que ya científicamente pues están como más específicos para atacar pues las enfermedades como tal y a lo mejor pues la herbolaria y la homeopatía pues ya se quedaron como rezagadas en ese claro, güey. punto, pero por ejemplo en la Pero no te cuestión... creas, güey, o sea, eventualmente dicen que va a volver a regresar, güey. Por ejemplo, en el tema de los antibióticos, güey, tanta Sí, resistencia por tanto uso indiscriminado en sí, algunos pues casos la de gente se enferma antibioterapia, güey. y en vez de ir al doctor pues que se toma su Su antibiótico, antibiótico güey, que y luego ni siquiera sabe, sí, güey, ni sabe qué luego le chingados pregunto tiene. a mi jefa, güey, y es como de, güey, piroxicam, güey, ¿y qué es esa madre? Pues quién Pues, sabe, quién pero sabe, pero me la manda, güey, o el no clásico, tu te... abuelita me dijo Sí, que no, me güey, lo o sea, tomara. está mal, o sea, Sí, realmente estarse automedicando y pues gracias a esa automedicación hemos generado como muchas controversias en cuanto a generar resistencia bacteriana enfocada en los antibióticos, ujú, pero de ahí también ciertos medicamentos que también actualmente ya no son o están quedando como en cierto desuso, siempre enfocado al uso de los antibióticos, ¿no? Que es lo que genera sí, la resistencia. La herbolaria dicen que en algún momento va a generar otra vez ese nuevo boom que va a repuntar, pues principalmente por la resistencia a los antibióticos, ¿no? Que en algún momento se van a dar opciones alternativas hacia este tipo de tratamientos. Y yo no lo veo tan descabellado, ¿no? Eventualmente, pues en algún momento va a regresar. Y también muchos de los fármacos también están, pues, originados en base a plantas, sí, orígenes claro. naturales, ¿no? No todos son Sí, sintéticos. pues o sea, obviamente es justo la tierra lo puso ahí por algo, ¿no? O Claro, sea, la naturaleza. Y bueno, o sea, hablando ya de todo esto, es igual como lo platicamos en el podcast de CBD. No sé si influye esto de la mente, por ejemplo, en humanos, pues uno va mentalizado, ¿no? Mucha gente tiene mucha fe, mucha esperanza en todo esto. Entonces, cuando va, por ejemplo, a acupuntura, homeopatía, herbolaria, va tan enfocada y tan segura de que va va a a funcionar. funcionar y a lo mejor eso es lo que Y, impulsa o ayuda a que bien y cabrón a no que te funcione. creerías, güey. O sea, yo traspolándolo un poquito desde el gremio de la medicina veterinaria a la humana, que fue mi primer acercamiento a la medicina alternativa, güey. Porque yo estudié primero en medicina humana alternativa, que también está mal porque hay mucha gente que no es médico o tiene conocimientos médicos y lo llega a estudiar o llega a tener acceso a esto. Incluso llega a tener puestos en instituciones, o sea, gubernamentales, güey. Me acuerdo que en ese entonces
decían, güey, pues te pueden meter al IMSS, te pueden meter a esto, güey. Y hay gente que es vendedora, güey, que es así y ya está como enfocada o enfrascada en la salud Pues pública en general, güey. es que, o No sea, está tan chido, güey. poniendo un punto aparte, pues es como esas madres de Herbalife, ¿no? Que pues, o sea, realmente no es como gente especializada o capacitada para recomendar ese tipo de... No sé, es que la verdad nunca me he acercado a esas madres, yo pero tampoco, según yo güey, son pero, como dietas pues sí, no. para la gente, pero O sea, realmente, pues pero- para eso están los nutriólogos. Pero sea, lo toman como a blanco o a negro, güey. Ujú. Y tampoco hay como dos polos, o sea. Pero realmente casi toda me atrevería a decir que mayor porcentaje de la gente que está en Herbalife es gente que no está capacitada. Por ejemplo, yo tuve alguna vez una vecina, una vez que llegué a vivir allá por Xochimilco, que ni me acuerdo qué era, creo que era contadora o algo así, y vendía estos productos de Herbalife, pero aparte daba como sus dietas, Sí, recomendaba güey, sus no. licuados, y yo así como de, digo, eso fue hace muchos años, Con base a pero capacitaciones X que te yo, dan ahí, güey. yo a esa edad ya decía, no mames, pero pues, o sea, estás dando un producto de que, pues, o sea, lo estás recomendando como si fueras alguien especializado, Claro, capacitado güey. para darlo, y pues no sabes qué vaya a dar. De hecho, una vez mamá alguna vez lo probó porque eran muy amigas, eran de hecho mejores amigas, y le hizo daño y fue así como de, no mames, desde ahí como que empecé a decir, no, pues esta pinche gente, pues, o sea, está ofreciendo algo que a lo mejor a mucha gente le hace daño. Que lucra con la salud Ajá, con de que otros, justo güey. lucra con la salud de las personas y fue así como de, no mames, si hasta la fecha sigo pensando eso, digo, justamente como tú dices, como al ser medicina alternativa, y quiero suponer que mucha gente no la toma como muy en serio, Sí, claro. pues ahí es cuando se agarran y dicen, ah, pues yo puedo hacer esto y me voy a esta institución y... Pero, güey, no te creas, o sea, sí hay gente que se lo toma muy, muy a la ligera, pero a mí en lo personal, o sea, me ha tocado como que se lo tome la gente, no sé, güey, o sea, como que siento yo, en lo personal no tengo como ese acercamiento a la medicina humana tradicional en cuanto a ser un médico cirujano, soy un médico veterinario, pero sí me parece que me creen más como un médico alternativo que como un médico veterinario en el día a día, güey. O sea, es sorprendente, güey, Sí, la calidad, güey, y la cantidad, sobre todo, de gente que le tiene tanta fe, güey, mucho más fe, güey, a la medicina alternativa que a la medicina tradicional. es que aquí vamos a tomar un punto bastante delicado, güey, creo yo. Híjole, idiosincrasia de la cultura mexicana, güey. Sí, o sea, es un punto bastante delicado porque es hablar de religión y es que lo que es México y Latinoamérica, pues está muy enfocado a creer en Dios y Deidades. en deidades y en figuras. Plasmadas para Es digamos que, generar, digamos que algo objetivo en una figura, ¿no? sí, y Una creencia, esa, el clásico un ejemplo sentimiento. está tanto en medicina humana como en medicina veterinaria cuando operas una cirugía o haces una cirugía bastante complicada y sales a decirle al propietario, no, pues todo salió bien, entonces chido. Y el clásico, gracias a Dios. Sí, güey, O sea, que no es malo, o sea, no, o también, sea, o sea, no sabemos creer en algo no que está creer mal. en algo es súper válido, güey, o sea, es súper bien Cada quien cree lo que aplaudido, quiere. güey, no diría que forzoso, pero sí es necesario en algún punto de tu vida creer en algo, güey. Sí, todo. Curiosamente, güey, cuando te vuelves como ya, bueno, en nuestro caso no nos va a pasar, güey, porque no hay como muchas pensiones, güey, pero ya cuando eres pensionado, ya eres podando tu jardín, güey, y yendo a misa los domingos, güey. No sé por qué, güey, la gente adulta, güey, tiende a creer más en eso, como la Sí, gente ya demasiado, algo sabrán que nosotros mocosos todavía no, güey. y bueno, o sea, retomando ese punto, creo que justo eso de tener tanta fe en la religión, ya sea lo que quieran creer o lo que le recen, creo que eso ayuda mucho a que justo la medicina alternativa también se le tenga con mucha fe, ¿no? Porque justamente casi todos los que son fanáticos religiosos así, cabrón, casi siempre son los que llevan la contra la ciencia, entonces al decir que la medicina alternativa
pues, o sea, es diferente a la medicina, digamos, tradicional, pues dicen, pues a huevo, me voy para acá. Sí. Entonces es como es como en todo, ¿no? Siempre algo le va a llevar la contra algo. Entonces creo que justo depende mucho de eso de la religión y el fanatismo, que la gente le crea más a otras cosas que a médicos ya titulados, que ya tienen un recorrido, hablando en medicina humana y medicina Porque es veterinaria. algo a lo mejor un poquito más, a lo mejor, no sé si a veces un poco más difícil de digerir, güey. Lo científico que Sí, lo teológico. ¿No? Como esa parte espiritual, mágica, es un poco más fácil de digerir porque así te lo plasman y así es. Y lo científico conlleva un análisis, pues científico, güey, un método, una práctica recurrente, sí. que a veces es incluso sorprendentemente más difícil de creer para las personas que algo que no se ve, que no es tangible y que es dogmático, que es pues no palpable, ¿no? Que también ahí se dividen en varias cosas, porque igual, o sea, la parte de algo, creer en algo que, pues la verdad, no sé, no está como científicamente comprobado, pero por ejemplo, está esa parte de yo creo que no somos los únicos en el Sí, universo, pero hay mucha gente que no lo cree una amiga me y preguntaba justo esa justamente, semana, güey, ¿tú crees que somos? Güey, no creo, güey, no somos. O sea, para mí, no somos, güey. ya nos desviamos bien cabrón del tema, pero es que está chido, y es que Sí, justo, güey. Y es que eso te lleva, es lo que me gusta de la acupuntura, güey, que te lleva de un tema así, güey, de poner agujas, güey, a un tema bien abierto, güey. Me acuerdo que me enseñaron a, literal, la astrología, güey. Y yo dije, güey, no mames, o sea, ¿cómo el cuerpo está conectado con las estrellas, güey, sí. con el universo? Y sí, güey, sonará muy loco y ustedes también dirán, güey, este güey ya está pedo, este güey ya anda Y no, alucinando. no, Y no, estamos güey, o tranquilos. sea, andamos Pero es todavía que es un tema relax. bastante interesante y es que justamente te decía, es que se divide en esa rama porque mucha gente le gusta creer algo que no está científicamente comprobado. Claro, güey. Pero por ejemplo, el simple hecho de pensar que somos los únicos güeyes en un universo bastante vasto es también egoísta, o sea, Si y el mar, güey, yo creo que obviamente hay vida, a lo mejor si no. aquí en este planeta, güey, el mar dicen que no está Sí, explorado justo. ni en su menor porcentaje, güey, o sea, güey, si no conocemos todavía el 100% de lo que hay en esta ¿Cómo tierra, güey, chingados vamos a ¿cómo conocer? vamos a conocer otros universos, Y güey, creo que otros es bastante planetas? egoísta pensar que somos los únicos Claro, cabrones en un universo así. Y mucha gente, incluso creyente o que creen cosas que no están científicamente comprobadas, descarta esa probabilidad, pero cabrón. Y justamente pienso eso de que si algún día se llegara a, a ver o comprobar que, o más bien ya decir que sí hay vida, porque hay vida, güey, o sea, güey, yo hay vida soy, fuera de este no planeta. sé por qué últimamente estoy como analizando esa idea, güey, y digo, güey, o sea, creo que estamos cerca de descubrir un poquito más de lo que hemos descubierto, güey. Y eventualmente, güey, si dices, güey, hay vida en este planeta y en este planeta es de 100 años porque somos unos pendejos, güey, pero en otros planetas son de 200 años, güey. A huevo, güey, ya voy a poder vivir 200 años con calidad de vida, güey. Pero el pedo es que sí, o sea, yo siento que es más difícil que se confirme eso, porque el hecho de confirmar que hay vida en otros lugares se vendría bajo lo que es la religión. O sea, la gente como que no estaría, no asimilaría esa idea de que Pues no sé, seguramente surgiría una nueva idea de la creación del universo, de la creación del cosmos, güey, y la gente cómo nos terminaría desviamos bien cabrón. por creer. Güey, es que es un tema bien padre, No, sí güey. está chido, la Es neta un está tema chido. bien padre este pedo de la acupuntura, güey, pero la gente a final de cuentas terminaría por creer en algo que para ellos sería una nueva concepción de la realidad, güey. O sea, como completamente diferente a lo que te han esquematizado, pero tal vez sería que Dios creó otros universos paralelos, güey, y que estaría chido, güey. O sea, mientras crean en algo, güey, Sí. estaría bien Y vergas. es que justo, o sea, tomando este punto, yo había visto eso, que la acupuntura se basaba como mucho en esto de la energía, la astrología, el Ajá. Y universo. no sé si tú, por ejemplo, ahorita que te empecé a platicar de los paquetes neurovasculares, estás enterado de eso o todavía lo veías como del tema energético.
Pues yo la verdad sí lo veía todo el tema Y energético. es algo que se ve, güey, pero es algo un poquito arcaico, ese conocimiento de que la acupuntura te toca aquí, güey, este nervio y pues más que estimularte el nervio, güey, te estimula un centro energético gravitacional que lo estimulas y ya te manda señales nuevas de energía y ahora tienes una pinche energía nueva. No es eso, amigos, o sea, es estimular un paquete neurovascular, ¿no? Una arteria ve en el nervio, principalmente el nervio, lo que generas en teoría con este medio, que es un metal filiforme de plata, es generar una repolarización y despolarización de las células. Tiene sentido, güey, ¿no? A final de cuentas, si tú remontas tus conocimientos a clases de física que pensamos que nunca íbamos a utilizar, que por ejemplo yo llego a analizar de forma ya retrospectiva en este tipo de conocimientos y digo, güey, tiene sentido, o sea, hay una tierra, hay un metal que es conductor, son células, las células llevan mensajes, estos mensajes se van dando a través de quimiotaxis en algún momento, ¿no? Mediadores citoquinéticos, ¿no? Que, químicos, en otro caso eléctricos, ¿no? O de energía. Somos seres de energía, Sí, güey, en algún momento, de energía eléctrica, ¿no? El oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno son moléculas a final de cuentas. Entonces, ¿por qué no creer que un metal podría repolarizar y despolarizar un mensaje, güey? Cuando es algo completo si lo ves en un circuito eléctrico, sí. güey. Y nosotros, pues también tenemos cierta carga eléctrica, güey. O sea, es algo inevitable de pensar. No se me hacía tan descabellado desde esa forma, desde ese punto de vista. Entonces, es lo que les comentaba. Ya la acupuntura ha tenido como más su enfoque hacia lo científico, afortunadamente, y ya se explica un poquito mejor el porqué de pensar que es una energía que tú ingresas al cuerpo desde una aguja y ya estás mandando energía o estás dispersando, se dice tonificar o dispersar energía según tú estimules o movilices la aguja. Pero al final de cuentas es plata que lleva a despolarizar o repolarizar un canal. Es lo que hace, güey. Y con ello, pues obviamente si tú metes una aguja, si tú metes un cuerpo extraño dentro de una zona, va a estar llamando como tal mediadores de la inflamación, güey. Entonces, al acudir más mediadores de inflamación vas a tener un proceso más rápido, un proceso agudo en el cual vayas a desinflamar, no sé, en algún proceso medular, en algún proceso local, ¿no? De dolor, esa zona y con ello vayas a favorecer al paciente en cuanto al control del dolor, porque va a haber como tal mediadores que van a estar favoreciendo a la regulación del dolor, de la inflamación. Y pues básicamente eso, o sea, desde mi punto de vista, en ese entonces cuadró, Sí. cuadró, güey. Y yo ya no lo veía más como un proceso de, güey, pues es energía, que pasa de aquella. No, o sea, es algo que a lo mejor puedes llevar seguimiento. Y yo lo llegué a comprobar con ciertos pacientes, o sea, en cuanto a estudios de laboratorio, controles y todo esto, llegas a estimular órganos, llegas a estimular, digamos, vísceras, que les llaman, ¿no? En la acupuntura no hay más que órganos o vísceras. Órganos son cinco, güey. Es el corazón, los riñones, el pulmón, el hígado y Ay, me está faltando uno, güey. Bueno, son órganos. Disculpen, amigos. Y vísceras son todos los órganos tubulares o huecos, ¿no? O sea, del riñón dicen que la víscera es la vejiga. Del pulmón dicen que la víscera es el intestino grueso. Del corazón dicen que es el intestino delgado. Me falta uno, güey. Ese. Ese, pues total, o sea, sí es como un tema bastante a analizar, güey. Y digo, yo me quedé desconcertado, güey. Asociando ciertos conocimientos, güey, bueno, pues el riñón sí tiene relación con la vejiga, el pulmón dicen que tiene relación con el intestino grueso, el corazón dicen que tiene relación con el intestino delgado. De ahí como irlos analizando hacia una cuestión de ya más medicina actual, sí también era como bastante
complicado en algún momento, pero como muy placentero de ir desmenuzando, güey. Entonces, Sí, básicamente la acupuntura, pues queremos que sepan qué es eso, ¿no? Una estimulación de paquetes neurovasculares y que la mayor parte de la evidencia científica está enfocada hacia cuestiones musculoesqueléticas, antiinflamatorias, un poquito de degenerativas también, ¿no? Como enfermedades cognitivas del perro senil, ¿no? En algún caso, enfermedades de disco intervertebral, que hay como sus casos de severidad en donde puedes llegar a utilizar acupuntura como un método primario de o como un método paliativo para la recuperación postquirúrgica, ¿no? Pero básicamente, digamos que en medicina veterinaria, los artículos que están documentados es en relación a esto, ¿no? A lo motriz, a lo dinámico, a lo inflamatorio, al dolor en general, no tanto así a algo metabólico. En medicina humana lo utilizan también para temas metabólicos. Yo nunca me imaginé, güey, la verdad, estar tratando con pacientes enfermos renales humanos, güey. O con pacientes, güey, enfermos virales, güey. También nos tocó alguna vez ser como partícipes de un paciente hipotiroideo con también SIDA, güey. Entonces, es complicado, güey, y desde este punto también les digo a ustedes, güey, cuando empiecen a preguntar los padecimientos de sus pacientes, es peligroso también para esas personas que lo practican y no son médicos, sí, porque siempre dentro de tu historia clínica les empiezas a preguntar a los pacientes, bueno, ¿y cómo ha estado su historia? ¿Qué medicaciones han estado? Y cuando te sacan algún retroviral, güey, tú empiezas a indagar más por qué se están tomando ese retroviral, pero si no tienes los conocimientos médicos, güey, la banda estaba ahí picándolo, güey, y tú dices, güey, tengan mucho cuidado porque en una de esas no se vayan a picar ustedes y contraen una enfermedad que volvemos a lo mismo del podcast anterior, justo te iba a güey. decir, o sea, vamos retomando como los podcasts, y es que justo, o sea, si no sabes hacerlo, ¿para qué chingados te metes, no? O sea, Es un si no es tu riesgo, güey. profesión, pues mejor no lo hagas porque igual pues puedes causar, no sé, alguna lesión importante o incluso, no sé, no sé si se pueda llegar a pensar en este punto de la No, güey. acupuntura la muerte o algo así. De complicaciones, güey, por la acupuntura. O sea, para mis compañeros yo veía eso, güey. Yo afortunadamente estaba ahí con dos o tres médicos humanos dentro de ese grupo de estudiantes y me comentaban, o sea, también como su opinión, que sería importante también platicar con ellos en algún momento, si nos pueden platicar, porque ellos son de otros países, cuál es su postura actualmente de la acupuntura, si lo volverían a estudiar o no, si forjaron otro criterio, pero me decían en ese entonces, güey, es que están poniéndose en una posición muy de riesgo estas personas que no tienen conocimientos médicos y que están tratando a este paciente que le está diciendo que están con tal retroviral y obviamente ese retroviral pues sabes que es porque tiene una enfermedad que es de transmisión sexual, ¿no? En este Sí. caso, y que está demeritando su calidad de vida y que en algún momento es un riesgo bien latente para ellos contraerla, ¿no? Entonces me comentaban esta parte. Yo la verdad salí con mucha información de este diplomado, me gustó mucho, me agradó mucho, lo volvería a hacer, créanme, porque más allá de darme un conocimiento como tal de la cultura, me dio un conocimiento, o me dio más que un conocimiento, me dio un criterio hacia saber qué hay más allá de la medicina como Sí, tradicional, tradicional. que hay más criterios, que hay más influencias, que hay un panorama súper amplio que influye sobre nosotros, güey, y que lo he comprobado, pues, afortunadamente con amigos, con personas, ¿no? Porque soy mucho de estudiar a las personas y analizarlas y retroalimentarme yo desde este curso. Y es algo muy placentero, güey, el poder como aprender esto. Entonces,
todos aquellos amigos que tengan ya un poquito la iniciativa de querer estudiar algo alternativo sobre esto, sí les recomiendo que tengan una mente bien abierta en cuanto a un criterio médico y en cuanto a un criterio espiritual en algún momento, porque sí lo van a requerir a pesar de que ya hay información que pues son los paquetes neurovasculares, son proliferación de citoquininas, mediadores de inflamación, como tal hormonas en algún momento si están tratando con enfermedades metabólicas, pero si tengan un criterio bien amplio y también estén abiertos a diferentes posibilidades, no sean médicos 100% cerrados, ¿no? También con que esto es y esto va a ser, ¿no? Hay muchas cosas en el universo y volvemos a lo mismo de si hay vida en este planeta, ¿por qué vergas no va a haber vida en otro planeta? Sería algo muy egoísta. Y bueno, o sea, nada más retomando, al igual como lo platicábamos en el CBD, la medicina, digamos, bueno, sí, alternativa, hablando de acupuntura y de lo demás, siempre tiene que ir acompañada de la medicina tradicional. Claro, güey, Sí. claro, súper importante. Qué bueno que lo mencionas, pues siempre, siempre, si su médico es ético, no les va a recomendar que si tienen un padecimiento oncológico dejen de tomar el quimioterapéutico y se metan a la medicina alternativa Al de hielo. lleno, güey. No, no, no. O sea, es importante porque con ello vas amortizando a lo mejor ciertas Sí. medidas secundarias del medicamento, ciertos efectos adversos del medicamento con la medicina alternativa, pero no quiere decir que la medicina alternativa te vaya a curar de un O proceso sea, la solución, ya al 100%. crónico, ¿no? Es súper, qué bueno que lo mencionas, ¿no? Sí. Porque no es así, y hay gente que lo vende así, güey, que vende Y de, gente que güey, lo toma. deja de tomar tus medicamentos y tómate este pinche té de palma y ya con eso te va a curar la diabetes, güey. Sí. No, güey. Tu No, sí. aceite de caguama. Sí, güey. Y, por ejemplo, De palo de palma. en la cuestión de veterinaria, ¿tú has visto que sí ayuda? Por ejemplo, yo, al menos los que he visto que toman acupuntura, te puedo decir que a lo mejor de los pocos que conozco, pero tomando esos pocos como un 100%, yo diría que el 95% están satisfechos y están felices con la acupuntura y dicen, o sea, comentan que sí funciona, pero tú ya desde tu punto de vista, traspolándolo a veterinaria, ¿has visto realmente, o sea, si has visto mejoría y un gran cambio en los perritos Mira, o no sé? te voy a decir algo bien importante. O sea, una parte, yo diría que la más esencial, es que desde el inicio tenga un diagnóstico correcto. Si es el diagnóstico correcto, tú vas a saber si esa enfermedad es algo que puedas llegar a favorecer con la acupuntura o no. Pero ¿qué pasa? Si tú no identificas bien los problemas o padecimientos de ese paciente y quieres tratarlo con acupuntura solo porque se te ocurrió, güey, o solo porque tuviste un diagnóstico de enfermedad de disco intervertebral Hansen tipo 1, que Hansen ya es como muy viejo la clasificación, que ya incluso no la usan, güey, que algunos artículos del 2015 me parece llegan a decir, bueno, hay ciertos tipos de protrusiones discales que pueden llegarse a tratar con acupuntura, pero no son todas. ¿Qué pasa si tú diagnosticas ya una enfermedad de disco intervertebral que no es tratable, güey, y la quieres llegar a tratar y ya es quirúrgica? Lo único que va a ser, eh, digamos que disminuir la posibilidad de que ese paciente se recupere, porque si ese paciente necesita cirugía antes de acupuntura, tú estás haciendo un proceso completamente antiético, güey. Sí. O sea, vuelvo a lo mismo, es saber identificar bien y diagnosticar el padecimiento de tu paciente antes de tratarlo. Yo no puedo tratar a un paciente, volvemos como de forma agresiva, cuando a lo mejor no es un padecimiento que sea tan agresivo y yo ya le estoy a lo mejor achacando riesgos que no necesita el paciente. Es como eso, ¿no? Y en los pacientes que tú has visto con Yo he visto, acupuntura, ¿sí has visto mejoría? yo he tratado pacientes, realmente los pacientes que he tratado son por justo enfermedades de disco intervertebral no muy severas, son pacientes que a lo mejor están con pérdida de la propiocepción, a veces pacientes no ambulatorios
no tetraparésicos, a lo mejor a veces pacientes no ambulatorios de alguna enfermedad articular, por algún traumatismo, postración, etcétera. Esos pacientes les va bien. Pero cuando ya son pacientes con evidencia de lesiones ya crónico-degenerativas en la columna, con estudios ya contundentes, pues realmente la recomendación es que primero se opte por un tratamiento quirúrgico si el paciente es candidato y ya posteriormente se le dé soporte con un tratamiento paliativo, ¿no? Sea acupuntura, en algunos casos también terapias láser, terapias como de alternativas o fisioterapia también, ¿no? Para ir Sí. favoreciendo como tal la estimulación neural. Y bueno, ahorita ya escuchando más bien, ya escuchando tu explicación y todo lo que me has comentado, o sea, la diferencia entre medicina veterinaria y, bueno, el uso de acupuntura en veterinaria y en humana es más por, ahora sí que lo ortopédico, por lo que me comentas, y ya ves que en humana es más como, bueno, al menos los que yo conozco, Ajá. es más, por ejemplo, por estrés, que Fíjate por que, qué bueno que ansiedad, lo mencionas, o como más sea, psicológico. güey, yo no entiendo, o sea, nuestro amor por el masoquismo, güey. Yo no me pondría agujas, güey, o sea, si me lo preguntas a mí, No, yo me a las mí pondría por me da estrés. un chingo de culo las No, güey, o agujas. sea, yo no me las pondría, pero hay gente, güey, que disfruta, que le pongan agujas, güey, Ah, y sí, se de hecho, relaja, justo hay güey. gente que, más allá de la ansiedad, el estrés, lo que quieras, lo hacen por gusto, Por ¿no? gusto, güey. Por mero Y gusto. aunque no hagas tú, o sea, tú puedes decir, güey, le voy a poner esta aguja en un paquete donde no existe, güey, y donde no está plasmado, pero tú lo haces con la intención y la persona cree, güey, y emocionalmente se siente mejor, güey, Sí. porque es algo en lo que cree, güey. Es súper curioso ese pedo, güey, o sea, yo lo he comprobado con personas que digo, güey, a esta persona le gusta ponerse acupuntura porque cada 8 días está aquí, güey. Sí, es que justo, o sea, justo me causó, ahorita ya que explicaste todo y nos diste toda esta explicación a todos, justo me causó esa como duda, o más bien curiosidad, porque justo la acupuntura en medicina veterinaria sí está como muy enfocada al padecimiento como tal. Y al menos los que yo conozco que van a acupuntura, o sea, gente, amigos, conocidos, casi siempre es Por estrés por estrés, por ansiedad o por gusto. O sea, o por porque gusto, dicen, sí, "Ah, claro. ves que cuando voy me siento Me bien. siento bien, güey. Ah, Y sí, es una descarga que para algunos puede ser una sensación placentera. Para mí en lo personal, güey, es una sensación que si de por sí no me gusta vacunarme, güey, o sea, sí soy joto para las no, si no inyecciones, güey, o mames, sea, me costó un huevo cuando fui a es- hacerme un tatuaje. Ahora no, imagínate. güey, o sea, fíjense que quiero hacerme un tatuaje, güey, pero soy bien cobarde, güey, para ese tipo de sensaciones, güey, entonces sí la pienso. Pero total, o sea, sí hay gente que va por ese tema Ujú. de placer psicológico, güey, y que se siente mejor aunque tú no le hayas puesto ninguna estimulación de paquete neurovascular para el riñón, para el hígado, para su padecimiento, tú le pones unas agujas y se siente mejor porque psicológicamente él ya está bien. Y es que justo Es un placebo, güey. me causó ahorita mucha curiosidad, duda, intriga, como lo quieras llamar, porque realmente pues la acupuntura sí tiene como una base o realmente sí logra ayudar. O sea, si lo Sí, ves enfocado a veterinaria, ves que sí logra no, ayudar, pero por ejemplo, si alguien no conoce acupuntura o es la primera vez que tiene ese acercamiento y si lo llega a tener, por ejemplo, con alguien que dice, ah, pues yo voy porque la neta me gusta sentir o porque me quita la ansiedad o el estrés, asocia la acupuntura más como con algo psicológico que con algo realmente güey, y es fisiológico súper y interesante, o de sea, medicina, pues. creo que todo lo que asocian, o sea, es súper interesante la historia, la energía, güey. Viendo desde que los antiguos maestros de la acupuntura en China, güey, trataban como tal los padecimientos de los reyes y las reinas, güey, en ese entonces, pues eran personas de medios importantes, güey, en donde no podías tú por alguna Cagarla. cuestión psicológica cagarla y pues tampoco acercarte más allá a paquetes neurovasculares, güey. Entonces es interesante como ver desde la palma de la mano, esos antiguos maestros podían tratar padecimientos corporales, güey. Y es que justo Que, todo tiene un fundamento, porque como bien tú dices, trataban a gente importante en esa época.
entonces no podían tener como algún error o cometer algún error, entonces realmente sí tenía como un Sí, fundamento claro. realmente anatómico, de conocimiento bastante Que amplio. tú sí te vas a ver los textos antiguos de la acupuntura china, güey, dices tú como... hay un libro que se llama del maestro el antiguo emperador amarillo, güey, que es el libro base de la acupuntura china, güey, en donde pues ya plasma ideas anatómicas, Sí, corporales, fisiológicas incluso, de conocimientos modernos, güey, que en la época sonaban muy descabellados, güey, pero si los ves en la actualidad, dices tú, si lo analizo desde un método muy abierto, güey, tiene mucho sentido, güey. a lo mejor y en la época no, o sea, a lo mejor en la época sí, o sea, en esos tiempos sí tenía como bastante, volvemos a lo mismo, creencia Sí, claro. o la gente creía más bien más. Y justamente también estaba esa parte de que por lo general, y lo poco que he leído y he visto, por lo general esas técnicas alternativas, por lo general siempre eran a gente de poder. Entonces no podía haber algún cálculo mal Mal. hecho o hacer algo mal, porque en ese entonces obviamente te costaba la vida. Te costaba la vida, güey. O sea, era como ya un poquito desviarnos los bufones, güey, que eran como Sí, los organizadores de las fiestas. Y esos güeyes tenían que probar las bebidas y la comida antes y se moría el bufón, güey. Ya, güey, o sí, sea, sí. valía verga el evento, güey, porque era muy común que la forma de envenenar a los reyes era por venenos, güey. Entonces, de ahí salieron los sommeliers, güey, pero ya son temas De aparte, hecho, güey. también nada más como detalle y punto curioso, de hecho yo había visto que el hecho de chocar las copas y Ah, los sí, claro, vasos güey. también era para que justamente era hecho con cierta fuerza, para que se Se combinaran las cruzaran bebidas las y bebidas. entonces si alguien estaba o alguien iba a ser asesinado por Güey, veneno, es sorprendente la historia y es sí, muy bonita, güey. Cuando la analizas desde un punto de vista ya, como a lo que te gusta, güey, es muy bonita. sí, o tomando otro punto, justamente la historia es muy, muy chida, pero nosotros en la escuela, por lo general, siempre la historia nos la daban de una forma como aburrida, Sí, güey. como que no te daban esa... El contexto. Sí, entonces tú ves muy aburrido, pero ya ahorita ya uno más de grande y metiéndose más a la historia, pues hay cosas y datos chidos, Chicos. justamente tanto como por ejemplo la medicina, ¿no? Que esto es toda la medicina alternativa, pues tiene una historia bastante antigua Sí, güey. y pues, está chido, la neta. Pues es un tema bastante amplio. Yo creo que incluso no nos alcanzamos a explayar en este capítulo lo Ya que llevamos un podemos chingo. poner, güey. Todavía nos falta abordar temas como del yin y el yang, güey, que son temas Claro. como súper polémicos en la medicina, en la medicina alternativa en general. Y en general, Pues siempre te enfocas en que ves acupuntura, güey, y parte de lo que te enseñan es la teoría del yin y el yang. O sea, también es, no hay un bien y un mal, güey, son conceptos apropiados por el ser humano. Más bien es como un blanco y un negro, que son conceptos objetivos, que son conceptos ya establecidos, pero el bien y el mal puede ser sí, diferente para ti y para mí, güey. bueno, ya nos estamos explayando más, pero justamente también es esa parte del bien y el mal, como tú dices, o sea, por ejemplo, cuando dicen magia negra o magia buena, güey, Güey. o sea, no hay magia buena ni mala, o sea, es magia, y es como un cuchillo, güey, o sea, el cuchillo lo puedes usar como para untar tu mermelada o ¿Dirías que en Harry mantequilla, Potter, güey, o había lo, magia oscura y magia blanca, güey? ¿Dirías que Harry Potter era el team chido y los otros güeyes, el Malfoy era el malo, güey? pues es que, o sea, no soy muy ad hoc de Harry Potter, pero sí me gusta mucho lo que es el ocultismo y la magia. Y, o sea, yo sé que la magia, no puede haber magia buena ni magia mala. Ajá, Simplemente es magia, es güey. magia. Y Y ya, tú le das el como el contexto. cuchillo, tú lo puedes usar el cuchillo para untar tu mermelada o puedes usar el cuchillo para matar a alguien. O sea, realmente volvemos otra vez. Es que es un tema bastante Es cabrón. bastante interesante, amigos. Coméntenos si quieren, pues, un segundo capítulo de esto porque es bastante Y interesante. nos estamos quedando ya cortos de Nos tiempo. estamos quedando cortos de tiempo y nos falta, la verdad, un buen de temas por explorar. O sea, todavía dentro de eso de la astrología, me acuerdo que dentro de digamos, el diplomado de acupuntura, hay horas en los que cierto órgano trabaja, no sé, a las 12 de la noche el riñón, a las 2 de la mañana el hígado. Entonces, por ahí van los diagnósticos. El enfocado de cómo diagnostican la cultura tradicional china era por el pulso, la lengua y los ojos.
O sea, también eso es un tema. Y hay libros de diagnóstico por el ojo, hay libros de diagnóstico por la lengua, Y hay es que libros de diagnóstico justamente por la piel. O sea, sí es súper, súper amplio el tema de la acupuntura. Lo que queremos es, si ustedes abrirles la mente. están como en pro de en algún momento recomendar acupuntura, pues principalmente enfocarla en los puntos que les dijimos que ya son científicamente comprobables, del dolor, de la inflamación, y ya posteriormente si tienen más énfasis en querer investigar, con mucho gusto, o sea, hacemos un tema súper amplio de la acupuntura y de todo lo que trabaja, pero es muy interesante. Y es que justamente volvemos a lo mismo, si a ustedes les interesa mucho este tema y son de mente muy abierta, otra vez si van a acercarse a la acupuntura, a alguna medicina alterna, acercarse con algún profesional, como lo mencionábamos en el capítulo anterior, no está de más preguntarle, oye, tú sí te preparaste chido para esto, que, Sí, güey, pero yo que te tenía aseguren amigos que eran que sabes. vendedores de Avon, güey, y están estudiando acupuntura, güey, ¿no? Sí, y entonces, pues sí acercarse a alguien realmente que le sepa chido, porque Es un riesgo y es algo que también implica, digamos, cierto cuidado que te estén colocando una aguja, sí, ver que tus materiales sean estériles, ver que te estén haciendo la antisepsia antes de colocarte un material y no extraño por y ser que lo medicina coloquen bien. alterna, tiene que ser algo como X, o sea, tiene que también tener su fundamento, su preparación y su conocimiento para que se pueda realizar. Pues básicamente eso, amigos. Si quisieran más información, podemos hacer una segunda parte de este bonito podcast que yo la verdad sí me quedé con muchas ganas de Sí, platicarles un buen pero de cosas más el y tiempo nos salir está comiendo. un poquito más avantes del tema, incluso platicar del universo, ¿por qué no, güey? Es un tema bien bonito, güey, el universo y creer en algo más, güey, la neta es que está bien chingón. Pues ¿por qué no platicarlo, no? Entonces, coméntenos, la neta sí nos gustaría que nos estuvieran aportando su opinión, su retroalimentación, y nosotros con mucho gusto podríamos estar organizando una segunda fase de este tema, ¿no? Entonces, pues estamos al pendiente, no sé si tú quieras agregar algo más, amigo. No, pues nada más la frase famosa de los expedientes secretos X, I want to believe. ¡Ah, perro! Y pues sí, o sea, está chido creer en otras cosas, no solo cerrarse en I un tema. believe I can No, fly. bueno, esa es otra. Ah, sí, sí. Pero bueno, o sea, sí está bien tener la mente abierta, pero siempre con conocimiento, o sea, siempre informándose y siempre pues acercándose a gente que sí le sepa, pues, Pues sí, y preparado. básicamente eso, pues por el momento creo que hasta aquí concluimos el tema del día de hoy. Como siempre, un gusto estar cerca de ustedes, estarnos poniendo en contacto con ustedes. Escúchenos y síganos en nuestras redes sociales, en nuestras páginas que van a aparecer por aquí. Y pues nos estamos viendo en un nuevo capítulo la semana que viene. Así que nos vamos porque Se nos está despertando el paciente. bye bye. Bye.